La historia forestal alemana a lo largo de los siglos, desde la deforestación masiva al manejo sustentable. Hoy, en los tiempos modernos, se exige a la silvicultura alemana cumplir con muchos objetivos diferentes: que los bosques mantengan sus funciones ambientales, que protejan el suelo y las aguas, produzcan materias primas, provean empleo e ingreso, sirvan a la vez como lugar de recreación y hábitat de animales y plantas. Todo esto según una priorización que depende de cada lugar, pero no siempre fue así. Para conocer un poco de la historia de los bosques en Alemania, encontramos un texto del romano Cornelius Tacitus, que data del siglo I. Nos habla de interminables bosques oscuros en los cuales vivían los germanos. A la existencia de estos temibles bosques se atribuía la victoria obtenida por los hombres de Hermann el Cherusker sobre los romanos en la memorable batalla de los bosques teutones. Los bosques efectivamente frenaron la expansión del Imperio Romano hacia el norte. Sin embargo, sabemos que ya hace 2000 años las tribus germanas comienzan a convertir los bosques en tierras agrícolas y ganaderas. Durante la Edad Media, con el establecimiento de las ciudades, creció la demanda por madera noble para construir edificios y barcos. Se usaba preferentemente la encina. La madera se traía cada vez de lugares más alejados. Rápidamente los daños se hicieron notar en los campos. El abastecimiento de madera alrededor de las poblaciones se agotó. Empezó a faltar la leña, que era el único combustible que se conocía, y así comenzó la migración del campo a la ciudad. Ya a fines de la Edad Media comienza a crecer la inquietud por aprender a utilizar los bosques sin destruirlos. Las primeras prohibiciones de cortar en las reservas reales y las áreas de caza de los señores feudales datan del siglo XII. Aún así, en el siglo XVII, antes de la Guerra de los 30 años, la cobertura forestal había bajado a un 10% de la superficie original. La guerra y la peste acabaron con casi la mitad de la población. Los bosques empezaron a restaurarse. Luego, la revolución industrial trajo consigo otro impacto fuerte sobre los bosques. En los centros industriales, especialmente las manufacturas de acero y vidrio, consumían grandes cantidades de madera. Regiones completas quedaron casi desprovistas de la vegetación boscosa, trayendo como consecuencia la erosión y las catástrofes de las inundaciones. Esta situación precaria de muchas ciudades industriales llevó a realizar tremendos esfuerzos para restaurar el suministro del único combustible y material de construcción de la época. En ese entonces nació en Prusia el principio de la sustentabilidad económica en la silvicultura. Para revertir la situación catastrófica en el siglo XIX, se crearon las administraciones forestales estatales y se empezaron a desarrollar las diferentes escuelas de ciencias forestales modernas. Se estableció el principio de renta máxima para medir la rentabilidad del suelo. Se promocionaron plantaciones con coníferas de rápido crecimiento y se pensaba que el manejo forestal solo era correcto cuando el capital generaba un interés igual al interés bancario. Esta visión cambió al final del siglo XIX. Se levantaron voces críticas que decían: la teoría no es compatible con la naturaleza de los bosques, y el científico Carl Geyer sostuvo: el secreto de la producción forestal está en la armonía de todas las fuerzas que existen en el bosque. Entonces, ya a comienzos del siglo XX, existía la visión de una silvicultura orientada en los ecosistemas naturales. La silvicultura natural con bosques mixtos, continuos o multietanios, nuevamente cobraron su importancia en los años 80 del siglo XX, cuando en Alemania, debido a grandes tormentas y contaminaciones industriales, importantes superficies con monocultivos fueron destruidas. Desde ese entonces, en la forestería alemana, se ha establecido un criterio ambientalista, creándose el triángulo de la sustentabilidad con sus componentes económicos, sociales y ambientales. Durante miles de años los bosques han cambiado muchas veces. Las demandas de la sociedad moderna hacia ellos sigue aumentando. Siempre tienen que ver con el bienestar de la comunidad entera.
Por eso la economía y el derecho forestal están hoy muy relacionados, pues se debe conservar, manejar y proteger los bosques. Es por esos 2 milenios de deforestación masiva y la búsqueda de soluciones para asegurar el equilibrio y la sustentabilidad que la forestería alemana entiende muy bien la relación entre el desarrollo social y lo económico en otros países y se manifiesta dispuesto a aportar su experiencia en la búsqueda de soluciones locales. Chile posee más de 13 millones de hectáreas de bosque nativo, equivalentes al 17% del territorio nacional. Masa boscosa que se concentra en un 93% entre la séptima y duodécima regiones. Esto da cuenta de la enorme riqueza natural y del potencial de desarrollo social, cultural y económico que está siendo desaprovechado por el país. Estos bosques nativos juegan un rol importantísimo debido a sus múltiples funciones ambientales. Además, tienen una relevante importancia para el rubro del turismo. El 60% de las personas que visitan Chile lo hacen atraídos por su naturaleza. Tal como en otros países del mundo, la cobertura forestal disminuyó considerablemente con la colonización y la expansión de las actividades económicas, habilitación de suelos agrícolas, corta indiscriminada de las especies de alto valor, infraestructura vial, sustitución por plantaciones industriales. Aunque la superficie forestal parece ya estabilizada, una gran parte de este bosque nativo se encuentra degradado y en mal estado de conservación. En términos productivos, continúa la corta selectiva y la cría indiscriminada de ganado en el bosque, lo cual impide su regeneración. Entonces, ¿qué se puede hacer para mejorar los bosques nativos? ¿Prohibir cualquier actividad humana en ellos? ¿Poner un candado? Más de un tercio de los bosques nativos ya están preservados en el sistema de áreas protegidas privadas o del Estado. Ya en el resto viven más de 250.000 familias campesinas que en gran parte dependen de este recurso como importante fuente de ingreso. La mejor manera de conservar estos bosques es generar un uso racional de ellos. Manejo forestal sustentable es la fórmula e implica la aplicación de métodos silviculturales adaptados para cada formación boscosa, considerando las necesidades de los propietarios y las características ecológicas de cada sitio. Estos métodos permiten aprovechar los bosques naturales sin dañarlos desde el punto de vista ambiental e incluso mejorarlos con el tiempo. El desafío es lograr que los bosques nativos tengan un valor económico. El proyecto Conservación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo que lleva a cabo la Corporación Nacional Forestal, con el apoyo de la cooperación alemana, es un ejemplo de cómo los mismos propietarios del bosque, compuesto principalmente por pequeños y medianos productores forestales, pueden mejorar este recurso en beneficio de sus familias. El proyecto trabaja con 3.000 familias campesinas entre la séptima región del Maule y la 11ª región de Aysén. Desde el año 1997 se logró el ordenamiento de más de 100.000 hectáreas de bosque nativo y se intervinieron sustentablemente 20.000 hectáreas de ellas, invirtiendo 2 millones de euros para apoyar a los campesinos. Por ejemplo, en la realización de cortas intermedias, enriquecimiento con especies nativas o la construcción de cercos y otras formas de infraestructura forestal. Como resultado, se puede mostrar que esta inversión mejora notablemente, no solo la conservación del bosque, sino también aumenta los ingresos de los propietarios. De este modo, en los 2 últimos años, los campesinos han logrado, con manejo sustentable, un ingreso de 1,9 millones de euros, a través del apoyo al aprovechamiento integral del recurso y la comercialización de sus productos. El proyecto ha demostrado que las experiencias alemanas de manejo forestal, modificadas y adaptadas localmente, están contribuyendo a crear el propio concepto chileno de manejo sustentable de bosque nativo. Es el camino viable para asegurar el desarrollo social, económico y ambiental de las regiones boscosas de Chile. Si se aplicara el manejo sustentable solo a la mitad del recurso potencialmente productivo, se podría generar a largo plazo un producto bruto correspondiente a 2.000 millones de dólares anuales,
y alcanzar una cifra de 130.000 trabajadores con empleo permanente. Para materializar esta situación es necesario, más allá de este proyecto de cooperación, que el manejo sustentable se masifique. Para ello, se requiere contar con la voluntad de la sociedad chilena, de políticas forestales integrales del Estado chileno y de la inversión del sector privado.